sea mejor. La situación a nivel mundial derivado de la pandemia por el virus COVID-19, coronavirus, ha causado muchos efectos negativos en temas de salud, económicos, financieros y sociales, entre otros. Derivado de lo anterior, los aspectos laborales y en seguridad social no han sido la excepción. Debemos de decirlo, la falta de precisión por parte de las autoridades gubernamentales han provocado que existan diversas interpretaciones respecto a los efectos laborales que tiene la suspensión de actividades a lo que ellos han llamado las no esenciales. De ahí se crea el panel Los efectos y retos laborales por el COVID. Me complace decirles que los 3 panelistas son maestros, expertos en la materia y que gran parte de su vida la han dedicado a formarse, prepararse para poder entender a plenitud y transmitirnos ese conocimiento que ellos en el día a día tienen que enfrentar. Tanto Héctor como José María y Víctor, puedo decirlo abiertamente, son un activo importantísimo para Coparmex en materia legal. Son 3 despachos, 3 firmas reconocidas de prestigio a nivel estatal, nacional y con clientes internacionales. Por lo que hoy vamos a escuchar en voz de estos 3 expertos temas muy precisos, puntuales, y que me complace como presidente de Coparmex que sean ellos quienes aterricen estos temas. Para concluir, quiero decirles que en Coparmex Tabasco podemos apoyarte con mayor profundidad sobre los efectos que genera el derecho de una contingencia, el decreto en una contingencia. No duden en contactarnos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y sobre todo de los panelistas. Un fuerte abrazo y voy a estar muy pendiente de toda la conferencia. Gracias, presidente, por su mensaje. Dando continuidad a nuestro panel, los efectos y retos laborales en la fase 3 del COVID, les comentamos la mecánica del panel. Cada expositor tendrá un máximo de 15 minutos para desarrollar su tema. Al final de las ponencias se realizará la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que sus preguntas se realicen en el chat de la plataforma, sugiriendo que su intervención sea breve y concreta, indicando su nombre, empresa, su duda, comentario o pregunta y a qué panelista va dirigida su pregunta. Dicho lo anterior, nos es grato presentar al maestro Víctor Manuel Barrera Hernández, consejero jurídico de Coparmex, y el maestro Víctor Manuel Barrera es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, generación 2001-2006, donde obtuvo su titulación universitaria. Es egresado del Instituto Universitario de Puebla, con la maestría en Derecho Laboral en la generación 2015-2017. Es docente en la Universidad de Olmeca y Instituto Puebla, Campus Tabasco. Cuenta con certificado en litigio estratégico de protección internacional de derechos humanos. Tiene gran experiencia en la rama del derecho como ponente y conferencista. A continuación mencionamos algunos de sus ponencias. Ha sido ponente en la 55, 56 y 57 Asamblea Nacional de la Academia del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Es conferencista en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Chihuahua. Ponente e instructor de diversos talleres implementados en el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Miembro de la Academia Mexicana del Derecho, del Trabajo y de la Previsión Social, Delegación Tabasco, desde febrero del 2013. Es miembro fundador y presidente del Colegio de Juristas especializado en Derechos Humanos, AC, desde enero del 2007. Igualmente, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, AC, desde julio de 2019. Es abogado consultor del Centro Empresarial de Tabasco, Coparmex Tabasco, y actualmente es representante legal de diferentes empresas y hasta la presente fecha es director de vinculación de CBG Asesores, Human Rights and Legal Consulting y director general de Barrera González Legal Consulting SAS de CB. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al maestro Víctor. Víctor. Muchísimas gracias, Edgar. Agradecemos nuevamente la invitación que nos hace el Centro Empresarial Coparmex Tabasco para poder compartir con ustedes y esbozar algunas ideas de qué es lo que podemos hacer ante la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. El tema que a mí me toca compartirles es precisamente el tema que tiene que ver con cómo debe funcionar el salario y las prestaciones durante la emergencia sanitaria. La siguiente diapositiva, por favor.
Recordemos que la emergencia sanitaria que estamos viviendo tiene como antecedente las disposiciones del acuerdo de fecha 24 de marzo de 2020. Este acuerdo fue emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en él se establecen las medidas para mitigar y controlar los riesgos de salud provocados por el SARS, por el virus denominado COVID-19. De igual manera, se oficializa la implementación de la jornada de sana distancia, el distanciamiento social, se establece la combinación a evitar la asistencia de grupos vulnerables a centros de trabajo, espacios públicos y lugares cerrados, suspensión temporal de actividades escolares. Es aquí en este decreto del 24 de marzo en donde tenemos los antecedentes y es el único decreto en el cual se han establecido ciertas medidas de carácter salarial. Tenemos que observar que en este decreto del 24 de marzo ya se establece la obligación de que aquellas personas que se encuentren en un grupo vulnerable, como lo es mayores de 65 años, personas con alguna enfermedad preexistente como hipertensión, diabetes, obesidad o inclusive con algún padecimiento o algún tratamiento médico que les genere inmunosupresión, deben de abstenerse a presentarse al centro de trabajo. Y el tratamiento que le deben dar los empleadores a estas personas es como si estuviéramos ante una licencia con goce de sueldo. Es decir, se tiene que seguir pagando el salario íntegro y se sigue generando y computando como tiempo efectivo laborado para los términos de la antigüedad. De allí no ha habido alguna otra disposición que nos diga en lo específico cómo tratar el tema salarial. Esta disposición aplica el 24 de marzo, todavía no teníamos la determinación de empresas esenciales o no esenciales y por lo tanto aplica para todas las empresas. La siguiente diapositiva, por favor. Después del decreto del 24 de marzo, tenemos la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esta fue publicada en la misma fecha, es también emitida por la Secretaría de Salud y por la denominación que las autoridades le dieron a esta emergencia, ello apertura la posibilidad de invocar los artículos 427 en su fracción primera y 429 de igual manera en su fracción primera, ambos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que dentro de la ley se ha hablado mucho del tema de la contingencia sanitaria. Las autoridades federales han cuidado al extremo el no dejar ningún recoveco, ningún espacio para que se pueda invocar en un momento dado la figura de la contingencia sanitaria prevista en el artículo 42 bis. La Ley General de Salud nos tendría que dar a nosotros la pauta de qué es lo que debemos entender por emergencia sanitaria o contingencia sanitaria. No obstante, la Ley General de Salud no incluye ninguna definición al respecto. Por lo tanto, la única definición que tenemos es la que emana de este decreto y bajo esta causa de fuerza mayor se podría invocar una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, que permitiría en un momento dado suspender esta relación de trabajo. Recordemos que la suspensión de la relación laboral trae como consecuencia que el trabajador no se encuentra obligado a presentarse al laboral y consecuentemente el patrón tampoco se encuentra obligado a pagar el salario. No obstante, una vez que desaparezca o deje de existir la causa que dio origen a la suspensión de la relación del trabajo, se reanuda la relación laboral. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las prácticas a observar? Recordemos que después del 30 de marzo, el 31 de marzo tuvimos un decreto donde ya se establece por primera vez que se va a considerar como empresas esenciales y que se va a considerar como empresas no esenciales. Dentro de las empresas esenciales mencionamos algunas, tenemos el tema de la seguridad pública, la seguridad privada, los servicios de salud, los servicios financieros y aquellas cadenas de suministro que tengan algún vínculo con el sector salud, ya sea para insumos, ya sea para sanitización, ya sea para transporte o cualquier otro elemento que esté relacionado a la prestación del servicio del sector salud. En aquellas empresas que han sido consideradas como esenciales desde el 31 de marzo, las medidas que se tienen que implementar son concentración limitada a 50 personas, lavado de manos frecuentes, aplicar etiqueta respiratoria y saludo a distancia. La población que no participa en actividades laborales esenciales deben de llevar a cabo un resguardo domiciliario corresponsable. Aquí es donde entra el tema del teletrabajo y de igual manera recordemos que ya teníamos algunos trabajadores que aun cuando no estuvieran en una empresa esencial o no esencial, venían gozando con una licencia con goce de sueldo. Pero ¿qué pasa con esos trabajadores? Independientemente del tipo de empresa en la que laboren, tienen que llevar a cabo un resguardo domiciliario estricto. No hay ninguna razón que justifique o que permita que estas personas que están consideradas en una situación de vulnerabilidad ante el virus que estamos viviendo puedan dejar este resguardo domiciliario. La siguiente diapositiva, por favor.
¿Cuáles son las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo? En el artículo 132 nos habla de cuáles son las obligaciones que tienen los patrones en materia laboral. Nos hemos centrado mucho en el tema de la contingencia sanitaria prevista en el artículo 42 bis. Lo que no hemos observado es que este artículo 132, en su fracción 19ª, hace mención de dos elementos. Hace por una parte mención a la emergencia sanitaria y por otra parte menciona contingencia sanitaria. Es el único artículo dentro de la ley laboral en donde se hace referencia a los dos supuestos. Es decir, este pudiera ser el sustento que utilizaron las autoridades en materia de salubridad para determinar emergencia sanitaria y no contingencia sanitaria. El problema o la falta de certeza jurídica en este caso es que no tenemos una definición de qué debemos entender por emergencia o por contingencia sanitaria. No obstante, lo que sí establece el artículo 132 es que los patrones deben de cumplir con las medidas sanitarias que implementen las autoridades en materia de salubridad. Muy bien, de allí la obligación de acatar lo que ha establecido la Secretaría de Salud en los decretos que se han emitido desde el 24, 30, 31 de marzo, 6 de abril y subsecuentes. El artículo 132 en su fracción 24ª habla de la obligación que tienen los patrones de permitir y coadyuvar en las inspecciones laborales. Ya creo que es ampliamente conocida la disposición del artículo 42 bis que hace referencia a la contingencia sanitaria, y en el artículo 427, fracción séptima, y 429, fracción cuarta, se establece cómo debe de operar esa contingencia sanitaria. Ahí es donde se habla de la famosa indemnización, no salario, de un salario mínimo diario durante un mes. En los artículos 427, fracción primera, y 429, fracción primera, nos hablan de la suspensión colectiva por causa de fuerza mayor. En el caso de la suspensión colectiva por causa de fuerza mayor, así como sucede con la contingencia sanitaria, el patrón puede suspender la relación del trabajo sin necesidad de tener una autorización previa por parte de la autoridad laboral para llevar a cabo esa suspensión. Y lo que establece el 429 es que una vez que la autoridad laboral apruebe o desapruebe esta suspensión que ya llevó a cabo el patrón, podrá determinar como medida máxima que a los trabajadores se les haga el pago de un mes de salario íntegro. Esa es la cantidad máxima que establece la ley, independientemente del tiempo que haya subsistido esa suspensión colectiva de la relación del trabajo. Y por último tenemos el artículo 42 de sus fracciones primera y segunda, que nos habla de la suspensión individual de la relación del trabajo cuando el trabajador incurra o padezca de alguna enfermedad de carácter profesional o no profesional. Ya el Instituto Mexicano del Seguro Social ha establecido una serie de medidas, implementó una aplicación que garantiza inclusive la posibilidad de que los trabajadores, sin necesidad de acudir a la unidad médica familiar, puedan ser diagnosticados por COVID y obtener su incapacidad médica. Recordemos que acorde a lo que establece la ley del Seguro Social, las incapacidades médicas mayores a 3 días serán cubiertas por el propio Seguro Social y no directamente por el patrón. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Ya establecimos como referente que como patrones no podemos modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo. No podemos dejar de pagar el salario, no podemos o no debemos más bien restringir el pago de las prestaciones económicas que le corresponden a los trabajadores. ¿Qué pasa si nosotros como empresa no acatamos estas disposiciones? Pues bueno, la primera consecuencia que pudiéramos tener sería una demanda laboral. En el mejor de los casos, en esta demanda laboral nos reclamarían únicamente el pago de diferencias salariales, es decir, todos los salarios y prestaciones que no se cubrieron durante el periodo que dure la contingencia hasta la fecha en que se reanude la relación laboral y se normalicen los pagos, los trabajadores nos pueden reclamar este pago de diferencias salariales. Y para esto este es el mejor escenario. ¿Por qué es el mejor escenario? Porque si bien es cierto, va a traer de todos modos una repercusión económica, es mínima en comparación del siguiente ejemplo o la siguiente hipótesis. ¿Y cuál es la siguiente hipótesis? La rescisión equiparable a un despido injustificado. Recordemos que el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo establece bajo qué circunstancias el trabajador se puede separar del empleo sin responsabilidad para él, sino por una causa imputable al patrón. Dentro de estas causales tenemos precisamente el dejar de pagar el salario en los términos y condiciones convenidos al momento de la contratación. Y la consecuencia a esta rescisión es que se equipara a un despido injustificado. Entonces, conforme a lo que señala el artículo 52 de la ley, tendríamos que pagar como consecuencia de esta demanda laboral 3 meses de indemnización constitucional
una indemnización legal prevista en el artículo 50 consistente en 20 días de salario por cada año de servicio prestado, la prima de antigüedad y todos los salarios devengados o salarios caídos y todas y cada una de las prestaciones proporcionales que haya generado el trabajador hasta la fecha en que él determine separarse del empleo. Entonces, si tomamos como referencia todos estos números y todas estas prestaciones, vemos que las repercusiones económicas que pueden sufrir las empresas ante este escenario pues son graves y pudiéramos decir inclusive hasta catastróficas. Otra de las consecuencias que pudieran tener los patrones son las inspecciones laborales. Estas inspecciones laborales se están llevando a cabo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en caso de que o más bien para aquellas empresas cuya competencia sea de carácter federal. Y a nivel local, las entidades federativas también están realizando a través de la Dirección del Trabajo este tipo de inspecciones. Cuando tenemos como una inspección laboral, lo que esta inspección laboral va a verificar en el periodo en el que nos encontramos es si la empresa está funcionando y si la empresa está laborando, habrá que justificarle al inspector del trabajo que estamos dentro de este rubro considerado como empresa esencial. Primeramente, el 31 de marzo teníamos un rango muy limitado de empresas esenciales y últimamente ya se amplió este rango. Tenemos las empresas que estén en el rubro de la minería y de la construcción y la fabricación de autopartes. Entonces, si estamos dentro de ese rubro, pues simplemente lo evidenciamos ante el inspector del trabajo y hasta ahí llega la inspección. Pero si resulta que no logramos satisfacer a criterio del inspector que efectivamente somos una empresa de carácter esencial, pues se nos va a combinar a cerrar el centro de trabajo. Y si se insiste, el inspector del trabajo da por concluida la inspección y podrá presentar una denuncia ante la Secretaría de Salud o COFEPRIS para que se pueda llevar a cabo la clausura del establecimiento. El inspector del trabajo no puede clausurar el establecimiento porque la Secretaría del Trabajo no tiene esta facultad, pero sí van a presentar esta denuncia para que entonces las autoridades competentes procedan a esta clausura. Además de estos dos supuestos, que son los que más observamos en materia laboral, tenemos que considerar también la posibilidad de una denuncia penal por peligro de contagio al insistir en mantener la actividad laboral o la empresa funcionando y ello pudiera generar un brote de contagio en el centro de trabajo. Y por último, se deben considerar las sanciones administrativas por las autoridades locales. Recordemos que en nuestra entidad federativa hemos visto cómo algunos municipios han implementado el cierre de ciertos establecimientos durante los fines de semana como una medida para mitigar el tema del contagio. Entonces, esa pudiera ser alguna otra sanción de carácter administrativo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que pueden hacer los patrones ante esta contingencia o cómo podemos tratar la situación salarial? Estamos ya prácticamente a 2 meses de haberse decretado la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El marco legal que tenemos no está suficientemente soportado para atender la situación en la que nos encontramos. Recordemos que el antecedente que tenemos fue el tema de la influenza que tuvimos en 2009. Por ello, en 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y se incluye esta figura de emergencia y contingencia sanitaria. ¿Qué hacer para evitar este tipo de demandas o este tipo de consecuencias que acabamos de anunciar? Una de las opciones es la suspensión colectiva por contingencia sanitaria decretada conforme al artículo 42 bis. Recordemos que en nuestro estado el gobernador emitió un decreto el 20 de marzo en el que en su artículo 15, si no mal recuerdo, establece la obligación de los trabajadores o de los patrones más bien de atender el tema salarial conforme a estas disposiciones. No obstante, y al no existir todavía esta independencia judicial realmente entre las autoridades laborales y el Poder Ejecutivo, si tomamos como referencia lo que han dicho de manera reiterada tanto el subsecretario de Salud como la secretaria del Trabajo e inclusive el secretario de Relaciones Exteriores, pues tenemos que tener mucho cuidado y no es algo que recomendemos ampliamente porque existe un margen muy amplio de riesgo de que si optamos por esta opción y decretamos o tratamos de implementar esta contingencia sanitaria o la suspensión colectiva por contingencia sanitaria, pudiera mostrar repercusiones de carácter legal al determinar la autoridad laboral que en este momento no contamos con un decreto que efectivamente haya declarado esa figura jurídica y por lo tanto no estamos facultados para implementar. Otra opción pudiera ser la suspensión colectiva por causa fortuito o fuerza mayor. Aquí sí tenemos el antecedente jurídico, es el decreto del 30 de marzo, y aquí lo que se tendría que hacer en un momento dado es llevar a cabo esta suspensión, preparar un procedimiento especial conforme a las disposiciones del artículo 897 de la ley,
y una vez que empiece a elaborar las juntas de conciliación y arbitraje, en lo inmediato presentar este procedimiento especial, donde nosotros le vamos a informar a la autoridad laboral que previamente suspendimos de manera colectiva las relaciones de trabajo en base al decreto del 30 de marzo y que por lo tanto solicitamos su aprobación a dicha suspensión que ya se efectuó. Dentro de este procedimiento debemos de llamar a juicio como terceros interesados a los trabajadores que laboren para la empresa. Si bien es cierto, tal vez no sea la finalidad agotar este procedimiento para que al final la autoridad laboral nos diga que nada más vamos a pagar un mes de salario íntegro, porque probablemente durante el transcurso del juicio se va a reanudar la actividad laboral y vamos a poder llegar a una conciliación con nuestros trabajadores. La importancia de agotar esta medida es tratar de tener una medida de contención o de protección en contra de las posibles demandas laborales que se pudieran presentar por la falta de pago de salarios o la disminución de los mismos. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Este tema lo va a abordar mi compañero, el maestro José María Bastar, y él va a poder ahondar un poquito más de qué es lo que podemos hacer, tanto sobre todo en lo individual con los trabajadores, para tratar de garantizar que cuando esta contingencia finalice no vayamos a tener mayores repercusiones por el tema laboral en cuanto a la falta de pago de salarios o a la disminución de los mismos, porque la falta de liquidez es una de las dificultades que estamos enfrentando hoy todos en día. Para concluir, lo que es importante que tengamos en consideración es que no hay fórmulas exactas. Para poder tener una certeza de qué es lo que más le conviene a mi empresa, es necesario que acudamos a expertos, asesores, o inclusive a agrupaciones como Coparmex Tabasco, para que podamos tener desde las particularidades de la empresa una recomendación de qué es lo que más nos conviene para poder subsistir después de esta emergencia sanitaria. En lo que a mí concierne es lo que lo que el día de hoy me toca compartirles con relación al tema de prestaciones y salario, y pues les agradezco y quedo a la discusión y a la escucha para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Víctor Manuel Barrera Hernández por su ponencia. Dando seguimiento a las ponencias del panel laboral, los efectos y retos laborales en la fase 3 del COVID, me permito presentar a nuestro siguiente panelista, el maestro José María Bastar Camelo, vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Tabasco y socio director de la firma Bastar Camelo Abogados, con el tema Convenios con empleados y mantenimiento de la fuente de empleo. De igual forma, el maestro José María Bastar Camelo es académico de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Relaciones Laborales por la Universidad Olmeca. Tiene 15 años como profesor titular de las asignaturas de Derecho y Derecho del Trabajo en la Universidad Olmeca y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, respectivamente. En el año 1996 fue abogado litigante del despacho APB y Asociados SC. Del 1998 a mayo del 2010 se desempeñó como servidor público en la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado al frente del Departamento de Quejas, Convenios y Atención a Empresas. Ha participado como ponente en diferentes seminarios, congresos, cursos, con ponencias sobre temas relacionados individuales y colectivos del trabajo. Asimismo, ha participado en distintos programas de radio y televisión. De mayo a diciembre de 2010 se desempeñó como coordinador del área laboral dentro del despacho jurídico de Agdur Rangel Abogados. En el año 2011 fundó la firma legal Bastar Camelo y Abogados S.A.C., la que es director general. En el año 2013 fue nombrado presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Tabasco. Por lo tanto, cedemos el micrófono al maestro Bastar. Muy buenos días. Agradeciendo de antemano a Coparmex Tabasco por llevar a cabo este interesante panel. Agradecerle al presidente José Luis Zúñiga y a todo el staff del Centro Empresarial Tabasco. Vamos a darle y bienvenidos a todos los participantes. Muy buen día. Para continuar con el tema, y como bien decía el maestro Víctor al finalizar, de que no existen fórmulas exactas, pues de eso se trata un poquito el tema que vamos a abordar, de cómo poder
ayudar, ubicar, asesorar a los distintos patrones, trabajadores, sindicatos, todos los que estén inmersos en una relación laboral ante esta situación que estamos viviendo y atravesando. Vamos en vías de un poco de antecedentes, vamos a recordar que el día 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General reconoce a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En Tabasco, el día 20 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo expide un decreto mediante el cual se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus. Se publica ese mismo día en el Periódico Oficial del Estado. Posteriormente, ya como lo mencionó Víctor, el titular de la Secretaría de Salud expide el acuerdo el día 24 de marzo en el que se establecen medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control del virus. La siguiente, por favor. El día 27 de marzo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos expide el decreto en el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad provocada por el COVID-19. Se publica ese mismo día. El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General expide el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y aquí lo subrayo, el nombre que se le estableció, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus del COVID-19. En ese mismo día, en la conferencia nocturna del subsecretario de Salud, actualización del COVID-19 en México, se establece la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril en un primer plazo de todas las actividades consideradas como no esenciales, las cuales ya nos hizo el favor Víctor de mencionarlas, en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. En ese mismo día, y aquí hago un paréntesis, el Consejo de Salubridad, en particular el secretario de Relaciones Exteriores, al hacer uso de la voz y después de haberse presentado el acuerdo, él refiere que todas las empresas no consideradas como no esencial, consideradas como no esenciales, deberían de suspender sus actividades y sus trabajadores o colaboradores deberían de disfrutar de sus prestaciones y salarios de forma íntegra. Esto va de la mano, lo que decía yo hace rato, subrayando el nombre que se le dio a la situación de la declaratoria como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que un poquito más adelante abordaremos. La siguiente, por favor. El día 31 de marzo, el titular de la Secretaría de Salud expidió el acuerdo por el que se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Ya cuando estábamos totalmente paralizados. Bien, aquí el tema que nos ocupa es, ante esta situación que a partir del 30 de marzo o del 31 de marzo, todas las actividades de los negocios considerados como no esenciales tenían que parar su actividad, empezaron a surgir pues cuestionamientos, dudas, llegaron al grado a veces hasta de quejas por parte de los patrones que se sentían un poco preocupados que con el avanzar de los días, al estar ellos totalmente cerrados y tenían que continuar sufragando las obligaciones patronales con sus trabajadores, dicho de manera directa, pagando el salario íntegro. Algunos decían, pues vamos a tratar de cubrir en la medida de lo posible, ver de dónde voy a sacar, de mis ahorros, vamos a romper la alcancía, como le queramos llamar. A lo mejor aguanto la primera quincena de abril, pero para la segunda pues ya no sé cómo lo voy a enfrentar. Ante esta situación, en Coparmex Tabasco y a nivel nacional, como parte de la Comisión Laboral a nivel nacional, nos dimos a la tarea pues de
en reuniones de trabajo, mesas de trabajo, de tratar de buscar posibles soluciones y qué recomendarles a estos patrones. Y entrando en materia, vemos que el artículo 33, un artículo siempre ha estado en la ley, nos dice muy claramente que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, indemnizaciones y prestaciones que deriven de sus servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Así. Y luego habla de que pues, todo convenio o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación de los motivos que lo originan y los derechos comprendidos en él, el cual será ratificado ante los centros de conciliación o el tribunal, en este caso estamos hablando de juntas de conciliación todavía, quien lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Ante este artículo, de entrada, una empresa haciendo la separación, las empresas consideradas como no esenciales, que estaban obligadas a suspender y a pagar salarios, pues una renuncia por parte de un colaborador, pues resultaría de por sí ilógica, pues porque el trabajador está en su casa, no asistiendo a trabajar, pero está percibiendo su salario íntegro. Sería un poco difícil de creer que un trabajador en esa situación renunciara. Cosa contrario con los esenciales, que pues la labor continúa de manera cotidiana y pudieran darse terminaciones de la relación de trabajo por el mutuo consentimiento de las partes. Eso sí se pudiera dar, pero hablando en el tema que nos ocupa el día de hoy, que son de los no esenciales, pues obviamente no se recomienda intentar negociar terminaciones con los trabajadores porque la pura renuncia sería un poco ilógica, ¿no? Por decirle de alguna manera. ¿Qué se optó por hacer? Pues entrar en pláticas y analizar y explicarles a los patrones los alcances de los acuerdos emitidos por la autoridad y de lo que la ley señala. La siguiente, por favor. Y aquí entramos, me voy a permitir avanzar un poquito en el artículo 53, que nos dice cuáles son las causas de determinación de las relaciones de trabajo, las que ya mencionaba, la número 1, que es la que nos ocupa, que es el mutuo consentimiento de las partes. Un trabajador decide por así convenir a sus intereses renunciar, esta renuncia es aceptada por el patrón, ahí se da el mutuo consentimiento y la relación laboral termina. Repito e insisto, en una situación como la actual, en los negocios considerados no esenciales, es difícil de aplicar esta situación de la causal número 1, que es el mutuo consentimiento de las partes. Y en el artículo 42 bis, nos empieza a hablar ya de cuáles son las causas de suspensión de la relación de trabajo. Y el 42 bis, que es un artículo adicionado en la reforma del 2012, nos dice que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará en lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarto de esta ley. La siguiente, por favor. Aquí en el 427, que es el artículo, yo creo, más sonado desde que todo esto comenzó, nos dice cuáles son las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. La fracción primera dice la fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Esta es la fracción que derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, lo que la autoridad instó a recurrir es a esta fracción, la cual nos dice, como ya lo mencionaba el maestro Víctor, que los que estén en estos casos, el patrón estará obligado a pagarle a sus trabajadores una indemnización de 1 mes de salario íntegro por el tiempo que dure la suspensión. Más adelante, la siguiente, por favor. En el mismo artículo 427, la fracción séptima, la cual también fue adicionada en la reforma laboral del 2012,
nos dice la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de, vuelvo a insistir, contingencia sanitaria. Recordemos que no estamos ante este supuesto, sino ante una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Aquí en el caso de la fracción séptima, el patrón está obligado a indemnizar a sus trabajadores con un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes de salario. Está topada a un mes, así durará la contingencia, lo que ha durado en este caso ya vamos para 2 meses. El patrón estaría obligado solamente a indemnizar por el monto de un mes de salario mínimo. Y aquí es donde entra ya la discrepancia o las diferencias entre lo que la autoridad nos dijo y lo que la ley señala. Nosotros, como ya decía al inicio, en Coparmex nos dimos a la tarea de tratar de buscar medidas en las que pudiéramos asesorar y proporcionarle a los agremiados o a cualquier patrón que buscara el auxilio, la asesoría. Y pues lo que se trató de lograr fue establecer las posturas de ambas partes si se llegaran a dar esas discrepancias o esas diferencias entre el trabajador y el patrón, pues es poner la postura del trabajador, pues al ver las disposiciones de la autoridad, es decir, pues yo tengo derecho a que me paguen mi salario íntegro. La postura del patrón, a lo mejor, decir, pues es que lo que la ley señala, si estuviésemos ante una contingencia sanitaria, es que yo te tendría que pagar el salario mínimo. Postura del trabajador, salario real, salario íntegro. Postura del patrón, a lo mejor, el salario mínimo. ¿Cuál es el interés común en esta situación? Es la subsistencia de los centros de trabajo. Eso es lo que se trata y lo que se pugnó desde un inicio en Coparmex, es salvaguardar la mayor cantidad de fuentes de trabajo posible. Entonces, la propuesta inicial fue, pues, decirle a los trabajadores, a lo mejor los trabajadores que por costumbre o por el pasar del tiempo se tuvieran algún periodo de vacaciones acumulado, pues tratar de conceder esos días a cuenta de vacaciones. Esa es la primera salida que se proponía, y ante la negativa o que no hubiesen trabajadores que tuvieran vacaciones, pues ante la postura de cada una de las partes es tratar de mediar ese salario. Y cómo se pudiera o cómo se intentó hacer una fórmula, pues a lo mejor el trabajador que está en su casa y no tiene que trasladarse de su domicilio a su centro de trabajo, esas cantidades que a lo mejor eroga, o no a lo mejor que eroga diariamente de ir de su casa a su trabajo y de regreso, pues no las va a gastar en estos días, se pudiera esa cantidad disminuir del salario con la finalidad de llegar a una cantidad que no estuviera tampoco pegado al mínimo, pero tampoco el íntegro, y así el patrón sintiera un poco de apoyo por parte de su clase trabajadora. Esto siempre se dijo y siempre se recomendó que tenía que ser de mutuo acuerdo entre las partes. No se pudiera hacer de manera unilateral por parte del patrón, impositivo. No se recomendaba hacer así, sino siempre en la vía de la negociación, en la vía de la plática, de la constante conciliación con los trabajadores para llegar a estos acuerdos. De manera obviamente privada. Ya decía el maestro Víctor que los procedimientos de suspensión o hasta de modificación de condiciones de trabajo, la ley obliga que se tiene que presentar mediante escrito ante la autoridad. En el caso de Tabasco, la autoridad tuvo que suspender de manera general sus actividades por las situaciones internas que tuvieron de contagios. Entonces, en otras entidades, sí se lograron, y a sugerencia y petición de Coparmex en algunas entidades, que la Junta de Conciliación activara áreas para llegar a este tipo de acuerdos y para poder presentar estos procedimientos. Aquí en Tabasco lamentablemente no se pudo,
Entonces siempre se pugnó por la negociación de manera privada entre trabajadores y patrones para poder llegar a un feliz término y tener constantemente continuar con las relaciones laborales de manera de ser posible intactas. Ya a manera de conclusiones y desde un punto de vista muy personal, siguiente por favor, nos vamos si quieren hasta conclusiones. Desde un punto de vista muy personal, esto fue algo que yo redacté desde el día que se emitió el acuerdo. Yo me permití hacer esta presentación a forma de conclusiones. Y lo que sugiero yo es que en primera instancia debimos de identificar la diferencia entre una declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y una declaración de contingencia sanitaria, ya que la primera, punto de vista personal, es una figura inexistente en la Ley Federal del Trabajo y que por lógica jurídica no suspende las relaciones de trabajo con el pago de una indemnización de un salario mínimo diario mientras dure la contingencia y topado un mes. Ahora, si hablamos de la segunda, la contingencia sanitaria, esta sí está prevista en la ley en los artículos 42 bis y artículo 427, fracción séptima, que ya abordamos. En el tema y problemática que nos ocupa el día de hoy, el COVID-19, la Ley Federal del Trabajo es clara y se debe aplicar o se debió aplicar de forma literal y a cabalidad, por lo que no debieron existir espacios para interpretaciones equivocadas, sobre todo tomando en cuenta de que en caso de duda, la ley siempre se interpretará a favor del trabajador, tal y como lo señala el artículo 18 de la ley. Al parecer, insisto, mi parecer, la autoridad se resistió a llamar con nombre y apellido a la contingencia sanitaria, lo que provocó irremediablemente que en vez de ayudar, se generaran mayores confusiones. Pero todavía resultó más preocupante si tomamos en cuenta que en ninguno de los acuerdos emitidos por las autoridades se encontraron algún tipo de incentivo o apoyo para los patrones, sobre todo a las MIPYMES, para evitar que éstas recurrieran a los despidos o peor aún a los cierres de centros de trabajo por falta de recursos. Hace falta mucho más empatía y acercamiento por parte del gobierno federal para con los micro, pequeños y medianos empresarios, que son quienes emplean a 8 de cada 10 trabajadores en el país. En otras palabras, son el gran empleador de México. Yo esto lo dejo como conclusión para el análisis. Le agradezco su atención y buen día. Agradecemos al maestro José María Bastar Camelo por su ponencia, información muy importante para los socios. Para concluir las ponencias del panel laboral, los efectos y retos laborales en la fase 3 del COVID-19, me permito presentar a nuestro tercer panelista, el maestro Héctor Dagdú Rangel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Tabasco y socio director de la firma Dagdú Rangel Abogados, quien desarrollará el tema las normas aplicables para la reapertura de negocios de la nueva realidad. El maestro Héctor Dagdú es licenciado en Derecho con maestría en Negocios Internacionales y Derecho Corporativo, con estudios en alta dirección de empresas por el ITAM, Universidad del Yale, IPADE y Harvard. Ha sido presidente nacional de Coparmex Tabasco, presidente nacional de Coparmex, consejero nacional de Coparmex, presidente fundador del Centro de Transferencia de Tecnología Petrolera en Tabasco, miembro oficial de misiones comerciales del gobierno de Tabasco con Singapur y el Estado de China, miembro oficial de hermanamiento entre ciudades de frontera Tabasco y País de Lafayette, Estados Unidos. Invitado especial por la Embajada Americana en la cumbre de OTC para hablar en inversión extranjera en México. Representante de México en la cumbre de ciudades energéticas en el año 2013. Actualmente es presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Tabasco y socio director de la firma Dagdú Rangel Abogados, con más de 25 años de experiencia, que asesora a empresas como Coppel, Bimbo, Schlumberger, Manpower, Cinépolis, FAMSA, Banamex, Angio, Grupo AXA, Perseus, Energy Hotchi, entre otras, en materia de derecho laboral e inversión extranjera. Me permito ceder la palabra al maestro Dagdú para su ponencia. Muchas gracias, director. Muy buenos días a todos. Primero que nada, dándole la bienvenida a los amigos de Coparmex, a todos los empresarios, a los abogados que nos visitan, al
a José María Bastar y a Víctor Barrera que nos acompañan en esta plática. Desde luego a nuestro presidente José Luis Zúñiga Lozano, amigo, buenos días y gracias por tu atenta participación y felicitamos este foro. Y preocupados, o sea, digo, el tema que estamos viviendo es un tema delicado, preocupados por los temas que ya nos han comentado tanto José María Bastar como Víctor, en el tema legal, en el día a día de las empresas que están ahorita detenidas, las no esenciales y las esenciales que están trabajando. Pues bueno, vemos una serie de normas que están siendo publicadas para efecto de reinicio de las labores, que como pretexto del nuevo decreto que salió el 14 de mayo, en donde incluyen a la minería, al transporte y a la construcción, vemos dentro del cuerpo del decreto que se está haciendo con el ánimo de hacerlo extensivo a todas las empresas. Ahorita vamos a hablar de ello. Y por ello, y en virtud inclusive que el propio Seguro Social ha abierto una plataforma para efecto de que se registren los protocolos de sanitización en varios aspectos, tanto de infraestructura como de planeación, como de políticas dentro de las empresas. Nos hemos dado la tarea de centrarnos ahorita en la plática a cuáles van a ser ese tipo de medidas y cómo se van a ir aplicando. Entonces, tenemos un tiempo muy breve, espero poderlo aprovechar y además darles a conocer a ustedes una herramienta que consideramos dentro de la firma útil y que ponemos desde luego, presidente José Luis, al servicio de todas las personas que nos visitan. ¿Sí? En la firma consideramos que es importante dar a conocer las medidas aplicables de las nuevas actividades catalogadas como esenciales, ya que presumimos se extenderán a todas las demás empresas que desean reaperturar, así como muy probablemente las que estén actualmente trabajando como esenciales. Así también darles a conocer el sistema de evaluación y medición denominado semáforo regional que se estará emitiendo formalmente, quiero decirlo así, formalmente para el reinicio de actividades a partir del 1 de junio de 2020, de forma semanal. Por ello empezaremos por explicar, ¿sí?, las etapas o métodos que van a las estrategias a seguir por parte de la Secretaría de Salud para la apertura de estas empresas. Primero, en los primeros municipios que van a reaperturar sus actividades, en color verde, como lo veremos más adelante, serán aquellos municipios donde no hubo ningún contagio COVID y además que estén avecindados a otros municipios que no hayan contagiado, lo que se le llama, ya hemos conocido como los municipios de la esperanza. La etapa 2 abarcará del 18 al 31 de mayo de 2020 y es un tiempo en donde se está requiriendo para efecto de que las empresas consideradas como ampliadas ahorita esenciales desarrollen sus protocolos en su preparación y los estén ingresando a la página del IMSS para que el IMSS en un momento dado les autorice con sus protocolos la reapertura de sus empresas. Estos protocolos sanitarios tienen algunas características y clasificaciones. Tienen que hablar de la capacitación de personal. Por ejemplo, uno de ellos se habla dentro del propio sistema que deberán tomar un curso que dura 3 horas todos los trabajadores, ¿sí?, donde se les capacita para efecto del cuidado de la sanitización. La readecuación de espacios dentro de la empresa y cómo los vamos a involucrar en nuestros procesos productivos, es decir, por ejemplo, dentro de nuestro transporte, en la parte de ingreso y salida de los trabajos, cómo vamos a implementar los filtros de sanitización, cómo va a ser la higiene personal de los trabajadores, tanto individuales como colectivas, entre otras que vaya determinando la propia Secretaría de Salud, ¿sí? La etapa 3, que empieza formalmente a partir del 1 de junio, con el sistema de semáforo al que hemos hecho referencia, se irá haciendo por regiones o por secciones de la República donde precisamente aparezcan de color verde, amarillo, anaranjado, rojo, en el caso, y esto permitirá, de acuerdo a las propias medidas y facultades que establece este sistema de semáforo, poder aperturar las actividades si son esencial, no esencial,
o tengo actividades recreativas, también abiertas o cerradas. Como señalamos en su artículo 4, este decreto del 14 de mayo implementa las materias de la construcción, el transporte y la minería, y que consideramos en la forma en que está redactado que se va a hacer extensivo para todas las empresas. Y por eso consideramos importante sugerirles a los que nos están acompañando que implementen dentro de sus empresas, ya con la necesidad urgente que tenemos de abrir y poder reproducir prestar nuestros servicios, que podamos estar acorde a esta nueva realidad, como se llama la propia página del IMSS, y quiero ser puntual, en caso de que no tengamos ese protocolo autorizado en su momento cuando no sea obligatorio, la propia Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social han señalado que no podemos abrir las empresas. Por eso es importante que vayamos preparando estos protocolos, ¿sí? Es importante que aquellas empresas que no estén dentro del ramo de la construcción, del transporte o la minería, no ingresen todavía al portal de Internet del Seguro Social. Ahorita solamente les aplica a estas empresas. Pero como señalamos, pensamos que como se vaya reactivando el semáforo, va a ser necesario que las demás empresas empiecen a aplicar estos protocolos y a inscribirlos en su momento en la página del Seguro Social, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién será la autoridad que va a revisar, en todo caso, la aplicación de los protocolos? Desde luego será el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero siempre en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, así como la Secretaría de Trabajo y Servicios Sociales. Es muy importante anotar además que el tema de un contagio COVID de un trabajador está considerado ya por acuerdo dentro del artículo 80 de la Ley del Seguro Social, lo que significa que en un momento dado, si el trabajador se contagia, como bien apuntó Víctor, será una causa para efecto de que se le paguen a él sus salarios por concepto de riesgo de enfermedad profesional, de enfermedad. Pero lo peligroso de este caso es que si además, vamos a poner el ejemplo, somos una empresa que es no esencial, o siendo esencial, no esté registrado mi protocolo y autorizado por el IMSS, entonces nos va a afectar tanto en la prima de riesgo como también en las futuras sanciones y multas que puedan venir. O sea, el tema que viene en adelante es delicado, por eso insistimos como firma que sí es importante que se cumplan con la elaboración de estos protocolos desde este momento, sin ser ingenuos, de inscribirse ahorita en la página del Seguro Social, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Antes de pasar a la siguiente etapa, vamos a señalar primero cómo se nos va a ir permitiendo la reapertura de las empresas a partir del 1 de junio. Se crea un sistema de alertas tipo semáforo, simulando un semáforo con 4 niveles y 4 colores diferentes. El caso de ahorita, por ejemplo, que es el nivel máximo, que es el color rojo, en este momento solamente están operando las actividades esenciales. Tenemos a la gente guardada a toda en su casa, que consideran esa actividad esencial. Están canceladas escuelas, actividades recreativas, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a cómo se esté presentando un nivel de contagio y el riesgo que mida la Secretaría de Salud, va a emitir después del rojo, por ejemplo, el color anaranjado. En el color anaranjado ya podrán reincorporarse algunas empresas que sean ampliadas a las actividades esenciales, generalmente ya las normales de servicios, pero por ejemplo los espacios públicos, los temas de clubes deportivos, solamente podrá entrar el 30%. Si tenemos una sala de cine, por ejemplo, solamente podrán tener la capacidad de venta del 30%, es decir, se reduce hasta el 70%. En esta etapa las escuelas aún siguen cerradas,
y las personas vulnerables siguen resguardadas en domicilio. En el nivel amarillo se amplían ya por completo todas las actividades económicas del sector económico. Se reduce al 40% el límite en espacios comunes, públicos, es decir, una sala de cine, bueno, no es un ejemplo, en este caso estaría ocupada al 60%. Y bueno, y si ya es verde, pues estaríamos libres de restricciones. Esto no quiere decir que el virus se haya desaparecido, sin embargo, estamos hablando que ya el riesgo de contagio se ha esparcido bastante de tal manera que podamos seguir trabajando de forma normal. Estas láminas ponen como ejemplo lo que actualmente, el día de hoy, está pidiendo el Seguro Social. Y yo pido que lo observen bien, si podemos regresar bueno, lo que es las etapas, ¿sí? Esto es lo que está ahorita en Internet, ¿sí? Si tienes que planear, definir las medidas, seleccionarlas, la información, capacitar, políticas temporales, la asesoría y acompañamiento que debe de haber, ¿sí? Y si vamos a la página anterior, por favor, Alejandra, vamos a ver que el Seguro Social en esta página de Internet nos pone la nueva realidad virtual. Y ahí dice, tienes que poner todos tus datos y además, después de decir qué empresa tienes, cuántos trabajadores tienes, a qué te dedicas, tienes que poner los protocolos que estás siguiendo para garantizar la sanitización de tu empresa. Entonces, ante esta situación, aquí está, y si ponemos atención en el número 5, van a ver que el Seguro Social en ese inter tiene 3 respuestas. ¿Lo apruebo? ¿No lo apruebo? ¿Sí? O la tercera es, lo dejo suspendido. Pero mientras este protocolo no esté autorizado, ahí en las letras A, B y C, mientras no estén autorizados, no puedo operar. Supuestamente el Seguro Social tiene 72 horas para contestar. Entonces, este es el tema más delicado porque ahorita, imaginémonos que llega un trabajador que yo estoy autorizado en un semáforo naranja o verde, o amarillo o verde, pero no tengo registrados mis protocolos. Llega el trabajador al Seguro Social enfermo de COVID y además lo pescó en su comunidad, pues lo van a clasificar como un riesgo laboral y van a decir, ¿para qué empresa estás trabajando? Cuál es el nombre, el registro patronal, etcétera, y lo van a catalogar como riesgo de trabajo, y ahí sí puede venir la sanción hasta de una clausura de la empresa, ¿sí? Porque en esta parte van a trabajar de forma coordinada, como sabemos, hay convenios de colaboración, Secretaría de Salud, Seguro Social, ¿sí? Y desde luego la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La firma, en auxilio de las empresas, de aquellas que no tengan registros patronales, de aquellas que solamente tengan una empresa operativa más no administrativa, o que por alguna razón no quieren depositar sus datos en la página oficial del IMSS. El despacho desarrolló una especie de sistema espejo, vamos a decirlo así, con las mismas preguntas del IMSS, para que puedan ustedes autoevaluarse de qué tanto están cumpliendo con los protocolos. Para esta etapa, si me lo permite el presidente José Luis Zúñiga, daría el espacio a nuestra colaboradora en redes sociales, Alejandra Villegas, para que nos explique este sistema que se desarrolló y que ponemos al servicio de todos los socios Coparmex, presidente, para que ustedes puedan autoevaluar a las empresas, darles a conocer los resultados y cómo pueden ellas ir cumpliendo desde este momento sin necesidad de meter o ingresar sus datos oficiales en las páginas del Seguro Social, de tal manera que ya lo hagan cuando estén ellas en un momento dado cumplidas. Estos resultados se los darían a conocer, no de forma, en un segundo tema, no opera de forma automática, sino pasa por un análisis de nosotros de acuerdo al cuestionario. Alejandra, te dejo en el uso de la voz y muchas gracias. Quedo con ustedes pendiente de las preguntas y respuestas. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, el instrumento que elaboramos es muy fácil de llenar y se le puede acceder en línea. Con seguridad, bueno, muchos de quienes estamos acá ya han llenado encuestas y cuestionarios online. Como ven en pantalla, pues consta de una primera parte con toda la descripción, el objeto, la utilidad pues, de esta herramienta. Se explica la terminología y la estudio que
pues corresponden a las pautas dictadas por los organismos oficiales mexicanos. Acá en pantalla pueden ver la apariencia que tienen las preguntas, que tienen 2 campos a llenar. Uno responde a los controles de riesgo tomados en la organización y el otro al nivel de contacto. Para identificar la respuesta, en cada caso, pues es necesario leer la primera parte del cuestionario donde se explican las variables. Al finalizar, pues es sencillísimo, se hace clic en enviar y automáticamente recibiremos en el despacho la respuesta y luego pues del análisis los contactaremos nuevamente para informarle de la situación y si se precisa podremos trabajar conjuntamente en un plan que atienda las necesidades puntuales de la empresa. Para acceder al formulario también es pues muy fácil, sencillamente nos pueden escribir a redsocial@lagroupangel.com.mx, ya lo vamos a ver en pantalla para quien quiera tomar el apunte, y allí inmediatamente le vamos a enviar el enlace pues, para el acceso. Ahí como pueden ver, redsocial@lagroupangel.com.mx. Es importante, sí, que internamente en la empresa se pongan de acuerdo sobre quién va a llenar o quién va a realizar la tarea para evitar duplicar datos, ¿bien? Y así pues tengamos un resultado más efectivo. Por acá, bueno, es todo por mi parte. Le cedo nuevamente el micrófono al licenciado Héctor. Gracias, Alejandra. Y bueno, en realidad ponemos esta herramienta a todos los usuarios de Coparmex para que pues no ingresen sus datos en temas oficiales y más aquellos que de alguna manera ahorita por el momento pues, se ha tenido problemas con la cuestión de cuotas patronales. Es importante que revisen de nueva cuenta los convenios que el Seguro Social también puso para la prórroga del pago de cuotas patronales y los demás temas importantes que señaló tanto Víctor como José María Bastar en el tema de lo que es sobre todo la conservación de la fuente de trabajo, que nuestro presidente José Luis ha insistido como nuestro presidente nacional que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para mantener la fuente de trabajo y los salarios de los trabajadores. Creo que la imaginación rebasa al problema, presidente. En este caso podemos comentábamos a lo mejor dar pagos en adelanto de vacaciones, de aguinaldo. El punto es que los trabajadores no se queden sin sustento, como lo has apuntado, ¿sí? Y que sobre todo las empresas pues puedan reiniciar sus trabajos prontamente. Por mi parte es todo, agradezco el espacio, quedo para la siguiente etapa, deseándoles a todos que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy amable, maestro Héctor, por su ponencia. Un tema y mucho más una herramienta de gran utilidad que estás haciendo a tu despacho y pone a disponibilidad a los socios de Coparmex. Muy agradecido. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los socios y participantes de Coparmex Tabasco. Les comentamos que las preguntas se realizarán por medio del chat de la plataforma, por lo que solicitamos nos indiquen su nombre, su empresa y a qué panelista está dirigida su pregunta. En caso de requerir hacer su pregunta a micrófono abierto, les pedimos ser breves y no exceder de 1 minuto su pregunta, con el fin de dar mayor oportunidad, a los socios de Coparmex Tabasco. Inicio con la primera pregunta para el maestro Víctor. La hace Rogelio Escudero, impulsora de agricultura. La ley establece el pago, nos pregunta, la ley establece el pago de hasta 1 mes de salario por causa de fuerza mayor. Posteriormente, ¿ya no tenemos esa obligación? Víctor, el micrófono está abierto. Gracias, Edgar, muy amable. Miren, en el tema de la suspensión colectiva no es algo que suceda a posteriori, es decir, la empresa ante la imposibilidad de pagar los salarios, ante la imposibilidad de sostener la relación laboral porque hay una causa de fuerza mayor que no le permitió tomar las previsiones necesarias para atender este fenómeno como lo es la emergencia sanitaria decretada en el 30 de marzo, decide suspender la relación laboral. Entonces, no es de que suspendes y después de suspender continúas pagando salario, porque entonces no hay una suspensión. Se da la suspensión, tus trabajadores ya no tienen la obligación de ir a laborar y una vez que tú determinas esta suspensión, ya no vas a otorgar el pago de ningún salario.
Independientemente del tiempo que dure la suspensión, la autoridad laboral, al momento de resolver el procedimiento especial que se debe presentar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo más que puede establecer como indemnización en favor de los trabajadores es hasta el pago de la cantidad de un mes de salario íntegro. Pero no es de que suspendo y sigo pagando, porque si tú suspendes y continúas pagando, entonces no se materializa la suspensión del trabajo. No es algo que se haga de manera retroactiva. La ley establece que tú suspendes en lo inmediato y una vez que tú suspendes, le das aviso a la autoridad laboral. En la situación en la que nos encontramos, si tú suspendiste o tú como empresa has dejado de pagar el salario desde el 30 de marzo, desde el 30 de abril, entonces, en cuanto la autoridad laboral reanude sus funciones, en lo inmediato habría que presentar este procedimiento especial para que, como consecuencia de este procedimiento, la Junta de Conciliación y Arbitraje determine que fue justificada y que fue motivada la suspensión y, por lo tanto, lo único que procede es el pago de un mes de salario íntegro. Pero, ojo, este mes de salario íntegro se va a cubrir hasta que la autoridad laboral lo determine, no antes. No sé si con esto queda aclarada la pregunta. Parece que es bastante amplia, maestro Víctor. Hago una segunda pregunta, es para el maestro José María. La realiza Arturo Martínez González de Coparmex Ciudad de México. Te felicito, José María, por tu ponencia. Haz una consideración, que no hay problema si un trabajador que no labora en una empresa y se encuentra confinado en su casa da por terminada en forma voluntaria su relación individual de trabajo. Pues la máxima que existía en el sentido de que una relación de trabajo no se podría dar por terminada, pues se encuentra suspendida. Ha sido superada por los criterios de nuestras altas autoridades jurisdiccionales. José María, está abierto el micrófono. Mi estimado José María. ¿Me escuchan? Ahí estás. Perdón. Sí, agradezco de antemano la felicitación por parte del compañero de México. Aquí entiendo que es nada más una pregunta, es un comentario, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo. Yo lo que sugerí o comenté en la ponencia es de que ante la postura de la autoridad sanitaria federal, prever o intentar terminaciones de la relación de trabajo por mutuo consentimiento pudiera en trabajadores, tratándose de trabajadores de empresas no esenciales, pudiera, por eso advertí yo que era una apreciación personal, pudiera tomarse como no creíble o ilógica, ¿no? Porque si estoy en mi casa y me está pagando mi salario íntegro, pues renunciar resultaría un poco de creer, ¿no? Pero sí, pudiera, si es la decisión del trabajador dar por terminar la relación de trabajo mediante su renuncia, bueno, pues es válida, ¿no? Gracias, José María. Esta es una pregunta para el licenciado maestro Héctor Dacuc Rangel. La manda el licenciado Martín. En términos de semáforo, las personas declaradas como grupos sensibles por el COVID-19 ¿continuarán trabajando desde su casa o estarán obligadas a llegar al centro de trabajo? Héctor, abierto el micrófono. Gracias, Edgar, director. Y le comentamos ahí al licenciado Martín, las personas vulnerables, consideradas como son las hipertensas, sobrepeso significativo, diabéticas, entre otras, con enfermedades cardiovasculares, no podrán en ningún momento poder trabajar o alguna actividad fuera de casa, lamentablemente, tanto en los colores rojo, amarillo y naranja. Solamente estará autorizado por su seguridad que puedan transitar o desarrollar alguna actividad en los colores verdes, ¿sí? Entonces, sí hay que estar muy pendiente de ello, sobre todo para los empresarios. Creo que dentro de los protocolos inclusive se tiene que definir, por ejemplo, parte de lo delicado es que está considerado como obesidad para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues sabemos que hay 3 o 4 etapas. Entonces, con tener a una persona inclusive con hipertensión o con un tema de obesidad en la fuente de trabajo,
en un semáforo anaranjado o amarillo, puede ser una situación de multa. No es un juego lo que estoy comentando. Víctor señaló un tema penal. Creo que debemos, el otro día me pasaron un análisis unos amigos penalistas respecto a lo que es la teoría del delito, en lo que se refiere a la intención y el descuido, que se le llama, en cuanto al tema penal. Si la norma señala que debe haber cierto resguardo a los trabajadores y no cumplimos, dicen que el cumplimiento de la norma, no sé si está publicada, pues me hace, aún sea ignorante de ella, exigirle la obligación. Sin entrar en términos tan técnicos, les quiero comentar que puede haber una responsabilidad hasta de carácter penal. Entonces, aquellos que estén ahorita en un tema de recursos humanos, de factor humano, que están con bastante tiempo, diría yo, para poder empezar a hacer sus documentos, sus protocolos, es importante que los realicen por seguridades de la empresa, no nada más en el tema de inspecciones, sino también señalamos en otro tipo de leyes en donde puede coexistir responsabilidad. Es una sugerencia, en este foro creo que se debe de discutir ese tema, sobre todo por nuestra responsabilidad social. Por ello, sí, no sé si te contestar la pregunta y muy atinada. Gracias. Muy amable, Héctor, por tu respuesta, muy amplia y contundente. Esta es una pregunta para el maestro Víctor Barrera. La hace Luis Rivera Rodríguez del Instituto Prometeo. El home office no está especificado en la Ley Federal del Trabajo, pero podrá equipararse al establecido en el 311 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón está obligado a proporcionar a sus empleados las herramientas para el trabajo a distancia, como es internet, teléfono, equipo de cómputo. ¿Es correcto esto? Víctor, abierto el micrófono. Gracias, Edgar. En este caso, lo que tendríamos que considerar es la modificación de las condiciones de trabajo. En un momento inicial, al trabajador se le contrató para laborar en un centro, en específico, de manera presencial, y en ese centro de trabajo se le proporcionan las herramientas para llevar a cabo sus actividades. Al designarle un nuevo centro de trabajo, que sería en este caso el home office, se tendría que establecer en esta modificación cómo va a funcionar este esquema, si existe o no la obligación, si el trabajador va a asumir, en este caso, bajo el principio de solidaridad, la posibilidad de él proveerse de estas herramientas de trabajo, porque recordemos que el marco jurídico que tenemos implementado no está lo suficientemente soportado ante la situación que el día de hoy estamos viviendo. Entonces, desde Coparmex se ha abonado y se ha insistido en este tema de solidaridad que tiene que prevalecer hoy más que nunca, y ante la falta de regulación en la ley, pues quedaría a lo que establezcan de conformidad las partes. Aquí lo ideal sería que el patrón pudiera otorgar estas herramientas, pero bueno, tenemos que entender que no estamos en las condiciones óptimas, porque tendría que hacer instalaciones y proveer una serie de circunstancias que tal vez en la práctica no sería posible. Se insiste nuevamente, el marco jurídico no está debidamente regulado para tal efecto, y lo que se sugiere es poder, en este equilibrio que tiene que existir entre los factores de la producción y el capital, poder llegar a un entendimiento entre ambas partes que haga asequible y posible para ambos la realización de este tipo de trabajo. Gracias, mi estimado Víctor, por tu comentario y respuesta a la pregunta. Una pregunta adicional es para el maestro José María Bastar. La realiza Rolando Gómez. Pregunta: ¿qué hacemos con un trabajador que no pertenece al grupo vulnerable, que no quiere ir a trabajar por no querer contagiarse, a pesar de que la empresa está tomando todas las medidas preventivas y desea que se le pague una cantidad mayor, o si no, amenaza con demandar? José María, está abierto el micrófono. Primero que nada es definir si la empresa en la cual labora es esencial o no, y si es de las consideradas como esenciales, si están en actividades y él se niega a ir a sus labores, pues se le considera como ausentismo, se le consideran las faltas. Excelente, mi estimado José María. Una pregunta
Héctor, tienes muchas felicitaciones por por la apertura y la consideración del semáforo hacia los socios Coparmex. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta. Es una herramienta. Te escucho. No, adelante. Gracias, Héctor. Una pregunta para el doctor Manuel. La pregunta la realiza Pablo García Félix. Si el periodo que permanecen suspendidas las actividades de las juntas de conciliación y arbitraje interrumpen el periodo de 2 meses para la promoción de la demanda en caso de despido, y que esta suspensión de actividades esté contemplada en el artículo 21, ¿cómo es un caso de corrupción en la prescripción? Víctor, el micrófono está abierto. Gracias, Edgar. Muy amable. Mire, lo que tenemos que recordar es que cuando se dan esta suspensión de términos son de términos procesales. Lo que la autoridad laboral determinó en los plenos que se han emitido, el último creo que fue del 30 o de finales del mes de marzo, de marzo, perdón. Los términos procesales son aquellos que surgen una vez que ya inició el procedimiento y mayormente se refiere a los términos contabilizados en días hábiles. El término de 60 días establecidos en la ley para efectos de presentar las demandas o acciones que se consideren como consecuencia del despido injustificado, por estar determinados en días naturales, no se suspenden. Lo que establece la ley es que si al transcurrir los 60 días, el día número 60 se manifiesta o se da en un día de carácter inhábil, como es en el que nos encontramos en el caso particular, lo que tiene que hacer el trabajador es presentar su demanda al día siguiente hábil. Por ahí hemos tenido conocimiento de algunas opiniones en contrario, pero aquí lo que tenemos que centrarnos es, si el despido se dio antes del 20 de marzo, tendríamos hasta el 20 de mayo para presentar la demanda laboral. Si el 20 de mayo todavía la autoridad laboral no está funcionando, no es posible presentar la demanda, pues hay que tenerla lista y en el primer día hábil se tiene que presentar la demanda. En lo contrario, y esta es la recomendación para las empresas y para quienes puedan estar asesorando a las mismas, la contabilidad de los 60 días naturales se da independientemente de que esté sin funcionar la autoridad laboral. Toda aquella demanda que se presente fuera de los 60 días naturales, independientemente de la suspensión de los plazos procesales, tendrá que ser presentada el primer día hábil de labores de las juntas de conciliación y arbitraje. Cualquier demanda que se presente con posterioridad va a estar prescrita conforme a los lineamientos que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Algo similar sucede cuando estamos en la suspensión de labores de las juntas, que se da normalmente en el mes de julio o en el mes de diciembre. Ya sabemos como abogados que si dentro de esos periodos en que la Junta ha suspendido sus labores, algún trabajador quiere denunciar el despido injustificado, lo tendrá que hacer al día siguiente hábil, es decir, el primer día de labores de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, no se suspende este término, sigue contabilizándose y allí la posición al respecto, que sabemos ha generado ciertas inquietudes en el ámbito laboral. Muy amable, Víctor, por tu respuesta. Últimas 2 preguntas. Las 2 son para Héctor. Nos comenta, bueno, te felicita Andrés Luna. Igualmente te hace la pregunta, Héctor. El aplicativo que hizo tu despacho es abierto al público general. La segunda pregunta es: ¿el semáforo naranja puede aperturar cualquier tipo de empresa? Lo hace Gamaliel. Muchas gracias, Edgar. Un saludo a Boom Magazine y a Andrés Luna desde aquí. Una revista que nos sigue y que nos pide participación. Felicidades también por su, creo que es 2º o 3er aniversario. Al respecto, le contestamos ahí a nuestro querido Andrés. Respecto del tema que si está abierta la aplicación para todos, en realidad no. Está abierta a los clientes de la firma y está abierta a los socios Coparmex, ¿sí? Entonces, a través de este foro dejamos abierta la aplicación, ¿sí? Además tiene un número determinado
usuarios. Entonces, la ponemos al servicio de todas las personas que sí le hagan referencia a Alejandra, que estuvieron presentes en este foro. Y es más, inclusive a través del propio director, si me lo permite, también la referencia, ¿no? No es una aplicación pública. Es algo que se está elaborando solamente de carácter orientativo, porque también tiene que ver en la capacidad de la respuesta del sistema, el seguimiento de los protocolos para el auxilio de las empresas. Contestándole, si está bien ahí, y un saludo también a Gamaliel, respecto del tema, de si en el color amarillo o naranja, creo que era la pregunta, puede abrir cualquier empresa. Si vemos el semáforo, el sistema de alerta dice que en el color naranja será un nivel reducido de trabajo. ¿Cuál será el criterio? Y es una muy buena pregunta. ¿Cuál sería el criterio que llevaría a cabo la autoridad para efecto de abrir aquellas empresas? Yo creo que podría abrir, y hablo en voz alta, no había reflexionado en eso, pero podrían aplicarse varios criterios. Uno, si eres una empresa que no eres esencial y tienes 100 trabajadores, te voy a permitir que abras quizás al 50%, es decir, con 50 trabajadores. ¿Sí? O voy a reducir aquellas actividades que sean de carácter recreativo, o bien de si en tu empresa tienes trabajadores que son esenciales, tus hombres claves, pero tienes puestos como, vamos a decirlo así, que desarrollen trabajos no profesionales, que son de carácter general, como los ayudantes de oficina, como los auxiliares, etcétera, quizás a ellos los dejarían en casa y junto con el criterio, además, de aquellos que puedan tener un riesgo vulnerable, como aquellas personas que ya hemos comentado. Creo que lo acertado en este caso, primero, es atender la reducción de tránsito, ¿sí? Lo que buscaría la autoridad, la capacidad de contagio. Dos, la vulnerabilidad. Pero creo que en el semáforo no se hace ninguna restricción a ningún tipo de empresa. Por lo cual yo considero que sería más bien un tema de si te doy la anuencia, siempre y cuando tengas tu protocolo, al que hemos insistido que debemos realizarlo, y dos, solamente vas a poder operar a la mitad. ¿Sí? Hubo un decreto, a lo mejor José María y Víctor me ayudan más en recordar la fecha, que salió hace poco por parte del presidente de la República, donde señala que todos los funcionarios públicos iban a regresar a laborar hasta el 1 de agosto. Creo que este gobierno se caracteriza por primero mandar señales y después hacer acuerdos en lo futuro respecto de las señales que manda. El gobierno dice, todos los funcionarios públicos, sin excepción, van a regresar el 1 de agosto a sus labores y quedan exceptuados, perdón, la frase sin excepción, aquellos que sean considerados de Guardia Nacional, el tema de salud. Y creo que parte de a lo mejor de los criterios de los semáforos se van a regir un tanto en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, y el tema que de la alerta sanitaria. Yo sería, no sé, el 22 de abril me está comentando Chema. No, si quieren abrir su micrófono, por mí si me interrumpen no hay problema. Ya con el cubrebocas que tengo me estoy acostumbrando a trabajar el tema de la plática. Mi esposa también le da gracias a la contingencia. Yo creo que lo único que puede decir, no sé si es cubreboca o tapaboca, ¿no? Pero, bueno. Entonces, eso sería parte de lo que les puedo referir. Sí, si es la última pregunta, pues antes de despedirme, pues felicitar a Coparmex. Realmente me da mucho gusto, me complace estar con dos grandes abogados, amigos aquí presentes, grandes personas, le decíamos, son una tercia de haces.
Entonces, realmente, ojalá que no sea ni la primera ni la última que podamos hacer así y que sobre todo los socios Coparmex estén informados de lo que tienen que hacer en forma de prevención. Ojalá que todos los trabajadores demanden al tercer día hábil también, que no sea el primero, se puedan ganar las demandas por prescripción. ¿Sí? Esa sería mi participación. Un saludo. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario. Igualmente hago extensivas las felicitaciones para Víctor y José María. Hay bastantes comentarios positivos sobre su ponencia y muchas felicitaciones. Ya para concluir, le voy a pedir, bueno, Héctor ya realizaste una conclusión, le voy a pedir al maestro Víctor y al maestro José María Bastar Camelo que nos haga una última ponencia para concluir el panel. Víctor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Edgar. A manera de conclusión, ajustémonos al principio de realidad y busquemos cómo ajustar o qué es lo que me permite a mí la ley en base a lo que está realmente sucediendo en mi centro de trabajo. Nos comentaban, y ya decía el maestro José María, que si estamos ante una empresa de carácter esencial, recordemos que lo que señala el decreto del 24 de marzo es que en estas empresas seguirán rigiendo los contratos individuales de trabajo, reglamento interior, contrato colectivo o contrato ley. El hecho de que estemos en una emergencia sanitaria no quiere decir que haya una suspensión de derechos. Simplemente tenemos que ajustarnos a lo que realmente está aconteciendo y verificar cómo lo que me está suscitando, lo que está suscitándose en mi empresa, se puede adecuar al marco normativo que existe dentro de la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, tratemos de ajustarnos y apegarnos al principio de realidad y sigamos participando en este tipo de foros y pues cuenten con el apoyo y el acompañamiento de Coparmex Tabasco y el grupo de abogados que formamos parte de la consultoría jurídica para poder asistirles y darles una mayor solución, para sobre todo garantizar la subsistencia de las fuentes de empleo. Esa sería mi recomendación y mi conclusión y nuevamente me reitero a las órdenes y agradecemos la oportunidad y el espacio para poder compartir con ustedes estas opiniones y alcances de carácter jurídico. Muy amable, Víctor. Mi estimado José María, tus conclusiones. Gracias, estimado Edgar. Más que nada, agradecer a todos los asistentes y participantes en este interesante foro. Agradecer a las personas que de manera particular me hacen el honor de felicitarme. Y conclusiones, pues como dice, primero que nada, la cuestión legal, pues como dijo Héctor, el gobierno a veces como que primero emite señales y luego nos dice lo que va a pasar, ¿no? Yo aquí, como lo dije, de manera de conclusión en la ponencia, creo que estamos, yo opino, ante una contingencia sanitaria y no una emergencia, pero bueno, ya sale sobrando en estos momentos seguir discutiendo esa parte. Me parece muy interesante o muy importante continuar con este tipo de foros para seguir más que nada estar impartiendo la ponencia de aquí para allá, sino es más que nada es generar una charla, una plática en la que se vayan dando las situaciones de manera cotidiana y tratar de irlas abordando y tratar de ayudarles desde aquí de Coparmex a resolverlas. Para mí esa sería mi conclusión final, continuar llevando a cabo estos eventos. Agradecerle nuevamente a Coparmex por la idea y agradecerle mucho también al maestro Héctor por su anfitrionía. Es cuanto. Héctor, ¿algún comentario adicional? No, ya sería abuso, ya traigo el tapabocas. Saludos a todos en casa, como dije, bendiciones, y con todos los ánimos para poder repetir este foro en los siguientes días. ¿Sí? Un saludo a todos. Gracias, Héctor. Para concluir, le pido a nuestro presidente, licenciado José Luis Zúñiga Lozano, nos dé un mensaje de despedida. Muchas gracias, Edgar. Héctor, Chema, Víctor, felicidades, de verdad. Coincido con Héctor, el gobierno, y lo decía en un principio, es una dinámica tan rápida que se generan vacíos, que el gobierno no tiene la posibilidad de contar con especialistas
o no hace uso de los especialistas expertos en la materia, como es el caso de ustedes. Pero en Coparmex sí los tenemos. Y exhorto a todos los participantes que hagan uso de esta herramienta que Héctor ha desarrollado, de los servicios de las 3 firmas que, como pueden darse cuenta, son expertos en la materia y pueden llevar una defensa legal de ser necesario de forma clara, pronta y expedita. El panel ha sido todo un éxito. Tuvimos un promedio de 77, 80 participantes. Te tomo la palabra, Chema. Debe haber un capítulo 2 de este panel, a cómo vaya evolucionando los anuncios que el gobierno vaya haciendo. Sería muy interesante y provechoso para el sector empresarial que desde el apartado del punto legal, en lo laboral, ustedes nos puedan ir dando luz y orientándonos. Le voy a pedir al director que vaya agendándolo y que tomemos nota de los registrados para que se los compartamos a ustedes 3 y pueda haber una retroalimentación en lo inmediato para preguntas, dudas o asesoría ya de forma directa que requieran con ustedes. Coparmex Tabasco es un sindicato patronal, somos un sindicato patronal que tenemos como por prioridad defender los intereses del patrón y promoverlos. Son tiempos difíciles, los vientos son turbulentos, pero estoy seguro que con la experiencia, la capacidad, la formación en el área jurídica, en el apartado jurídico, estamos bien cubiertos. Concluyo mi mensaje invitándolos para el día de mañana a las 9 de la mañana, por esta misma vía, tendremos una reunión una mesa de trabajo, reunión virtual de trabajo con nuestro presidente nacional, Gustavo Doyos Walter. Va a estar muy interesante. Vamos a abordar el tema del salario solidario. Héctor trae un tema que también va a abordar. Y por favor, vayamos enriqueciéndolos. Les mando un cordial saludo, felicitaciones nuevamente y a seguirse cuidando.